Con la segunda parte del tema número 10 vamos a tener a la genética. El material genético del padre y de la madre se unen cuando el espermatozoide se fusiona con el óvulo y van a formar el cigoto. La herencia es la transmisión de rasgos de una generación a la siguiente, proceso por el cual una persona adquiere las características de los padres, pero también va a transmitir a los hijos. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia. La orientación genética es la área de los cuidados de la salud en que brindan los consejos sobre los problemas genéticos que presenta un bebé al momento de nacer. Los conceptos básicos que vamos a ver es la característica hereditaria, es la característica morfológica, estructural y fisiológica presenta un ser vivo y lo va a transmitir a su descendencia, a sus hijos. Puede ser como el color de sus ojos, el tipo de pelo, qué oreja tiene. El gen es un término creado por Johann en 1909. Este término define la unidad estructural y funcional de la transmisión genética. Un gen es un fragmento de ADN que está codificada por la información de ADN y sirve para sintetizar una proteína. Mendel ha denominado al gen como factor hereditario. El genotipo es el conjunto de genes que posee un individuo y el fenotipo es la característica que muestra el individuo. Alelos es el término dado por Patterson en 1902 para indicar las distintas formas que puede presentar un determinado gen. Homocigoto, individuo que posee dos alelos idénticos, como puede ser aquí dos cromosomas con los alelos de color celeste y dos cromosomas con los alelos del color rojo. Heterocigotos, individuo que posee dos alelos distintos, un celeste y un rojo. El alelo dominante es el gen que impide la manifestación sobre la acción del otro alelo, que sería el recesivo. El alelo recesivo es el gen que solo manifiesta su acción en ausencia del alelo dominante. O sea, cuando va a haber los cromosomas homocigotos, recién puede actuar el alelo recesivo. Los alelos codominantes son los alelos que poseen el mismo carácter y idéntica capacidad de los padres. Cuando se van a encontrar los alelos en un mismo individuo, va a manifestarse la acción de ambos, este alelo codominante. Los cromosomas homólogos es una pareja de cromosomas y van a encontrarse en las células diploides. Son iguales, pero no idénticas, siempre va a variar. No tienen la misma composición química, por eso no son idénticas. Contienen diferentes genes alelos. El locus, lugar ocupado por un gen en un cromosoma. La herencia dominante es cuando va a existir un alelo dominante y no va a dejar manifestarse al otro, es como si en las transmisiones de enfermedades. En la herencia intermedia es cuando un alelo muestra una dominancia incompleta sobre el otro alelo y por ende los hijos solo van a tener un fenotipo mezclado. Aquí tenemos el ejemplo de las vacas. La herencia codominante, cuando los dos alelos son equipotentes y por tanto no hay dominancia, los híbridos presentan las características de las dos razas. Dihídridos son los individuos con heterocigotos en dos pares de genes. Polihídridos son los seres con heterocigotos para muchos pares de genes. Los alelos letales son los alelos que poseen una información deficiente. Es tan importante que sin él el ser va a morir. Los alelos letales pueden producir la muerte a nivel de los gametos individuales, no van a llegar ni a nacer. Los alelos letales suelen ser recesivos, por lo que necesitan darse solo en cromosomas homólogos para poder manifestarse. El cariotipo, conjunto de cromosomas de un individuo, característica de cada especie en forma, tamaño, el número que perpetúa en la descendencia. La simbología. Los genes se simbolizan con letra. Este es para ya un estudio de más alta categoría. Genotipo y fenotipo. Las características que manifiesta un individuo es la causa inicial del factor hereditario, que son los genes, y factor del medio ambiente. En consecuencia, el carácter depende de dos factores, uno heredable y el otro no heredable. El factor heredable es el que recibe
de los progenitores, o sea, de los padres, y es internamente, mientras que el no heredable procede del medio ambiente de donde vive y es externamente. El genotipo es el conjunto de factores hereditarios que posee un individuo por haberlos recibido de sus progenitores. Genotipo es donde se encuentra la información genética del ADN. El fenotipo es el aspecto observable cuyos aspectos han sido adquiridos como consecuencia del genotipo y del medio ambiente de donde vive. Y este ya sería la persona. El fenotipo es una manera de manifestar el genotipo después de haber actuado sobre los factores ambientales. Existen factores heredables que no llegan a manifestarse, son los factores excesivos y no pueden ser apreciables. O sea, no se ve estos factores excesivos. El genotipo es estable durante toda la vida, pero hay que tener en cuenta que el fenotipo va cambiando. ¿Por qué? Por el medio ambiente. Cualquier ser vivo posee siempre los mismos factores hereditarios, pero su aspecto externo o su medio externo varía, tanto en la edad sea joven, adulto o en la edad de la vejez. Lo único heredable es el genotipo, donde se encuentra la información del ADN. La influencia que ejercen los factores ambientales sobre las características solo afecta al individuo, o sea, no se puede hereditar y se va perdiendo en el fenotipo. El origen de la genética. Los fundamentos de la genética provienen gracias a los trabajos que realizó Gregor Mendel. En 1866 publicó los resultados después de 8 años de experimentos y análisis. Su trabajo pasó inadvertido hasta 1990, cuando al fin se los reconoce como un nuevo y trascendente adelanto en la biología. Las leyes de Mendel. Los principios mendelianos estuvieron basados en los experimentos sobre el cruzamiento de las plantas. Las ideas de Mendel acerca de cómo los factores era pasado de padre a descendencia son similares a los procesos que hoy se conoce como acerca de la conducta de los genes y cromosomas en la meiosis y en la fecundación. El conocimiento de las etapas de la meiosis es útil para entender las leyes de Mendel. La primera ley. Hay una uniformidad de los híbridos de la primera generación, lo cual, cuando se realiza el crecimiento entre dos individuos de la misma especie, pertenece a razas puras homocigotos. Todos los híbridos de la primera generación son iguales. En la actualidad se va a expresar a esta ley como el cruce de dos razas puras de una descendencia híbrida, uniforme tanto en fenotipo como genotípicamente. La segunda ley es la separación de los genes que forman las parejas de los alemomorfos. Dos genes que se han formado de la familia F1, son F1. Se van a formar las células reproductoras, que dicho emparejamiento no es definitivo. Conducen a que los individuos aparezcan parejas de alelos distintos en la familia F2. Dicha generación ya no es de genotipo uniforme, o sea, su genética ya no es igual. En la actualidad, al cruce entre sí, los híbridos obtienen de la primera generación, son los híbridos y es la primera generación, las características antagónicas que poseen se separan, o sea, van a estar separados y se van a repartir entre los distintos genes, en toditos los genes. Y así, varios fenotipos se van a formar gracias a esta separación, o también se lo conoce como segunda ley. La tercera ley es la herencia independiente de caracteres. Los caracteres hereditarios se transmiten a la descendencia con absoluta independencia de los demás. La tercera ley se ocupa de averiguar el comportamiento en la herencia de dos caracteres que se presentan juntos en el mismo individuo. Entran en juego dos pares de genes. En la actualidad, los distintos caracteres no antagónicos se heredan independientemente de uno del otro, combinándose al azar en la descendencia. O sea, los genes que van a ir a llegar a cada uno se tienen que combinar obligatorio, no importa si estás defectuoso o está ya de otro tipo. La teoría cromosómica de las herencias. Los factores hereditarios que van a determinar las características de una persona se localizan en los cromosomas. Cada factor ocupa un lugar específico en los cromosomas determinado. A este lugar se los denomina locus.
En los organismos diploides está duplicado y se sitúa en el mismo locus de un par de cromosomas homólogos. Los genes se disponen linealmente a lo largo de los cromosomas, o sea, muy bien se sabe que los genes se encuentran en los locus, y los locus son unos segmentos que determinan algunas características que va a presentar esta persona y se van a localizar en algunas regiones de los cromosomas. La herencia del sexo. El sexo va a depender del cromosoma número 23. ¿Por qué? Porque va a ser estos cromosomas, se los denomina cromosomas sexuales, y va a haber de dos tipos, que es XY, lo cual en las hembras va a ser XX y en el hombre tiene que aparecer XY. Terminamos el tema. Y la biografía que usé es el libro de los prefacultativos de la Facultad de Ciencias de la Salud. Con este lema, que alguien te diga que no puedas, no significa que su opinión es lo correcto.